el importante y busca, en cierta manera, cambiar a los demás y anhela algo sobre todas las cosas. ¿Quién es el tarzanito ese que está por ahí? Ahí está, es una tarzanita. ¿Me escuchó? Gloria a Dios. Entonces, le gusta pavonearse, le gusta hacerse interesante, le gusta hacerse notar. Y hay algo que anhela el conocimiento sobre todas las cosas y es llenar nuestro cerebro. Le encanta llenar nuestro cerebro de información, de datos. Y el problema es que muchas veces el conocimiento trata de anidar sobre nosotros. Y el pastor no dice que eso sea malo. El conocimiento es importante. Pero por el contrario, la sabiduría no tiene miedo de mirar más allá del cerebro. A veces mira el interior de una persona, el interior de alguien, y anota todo aquello para ver cómo puede ser cambiado por ahí. Y la sabiduría ayuda a que me haga una pregunta: ¿en qué puedo cambiar? El conocimiento me sacia, tengo 3 títulos, tengo 4 máster, tengo 22 cursos de no sé qué, encima ahora soy candidato a premio Nobel de no sé cuánto, porque sé, y es lo único que sabe, saber. Pero la sabiduría penetra, va más allá, profundiza sobre la persona con una intención: cambiarla, transformarla. Y quisiera comenzar la predicación deseando que mantengan en mente el hecho de que la sabiduría de los hombres, el conocimiento, la sabiduría humana, se basa exclusivamente en el conocimiento y en ciertas experiencias mundanas. Pero la palabra de Dios nos muestra una sabiduría que va más allá de nuestra comprensión. Directamente es así, va más allá de nuestra comprensión. Una sabiduría que solamente se puede conocer a través de la revelación de Dios. ¡Wow! Solamente se puede conocer a través de la revelación de Dios. Y Dios mismo es quien lo revela. Un tesoro oculto que solamente puede encontrarse con los ojos de la fe y la revelación de la palabra. Ahora, es importante que entendamos bien lo que significa la revelación bíblica. La revelación bíblica es la manifestación que Dios hace de sí mismo, de sus planes, de sus proyectos, de su voluntad, de su plan para la humanidad. Dios lo revela. Estaba oculto, pero Dios lo revela. Es como que el Creador mueve un velo, corre un velo hacia un lado, para que los hombres puedan ver, para que puedan comprender verdades que de otra manera sería imposible adquirirlas. Si no quita el Señor ese velo, estaría oculto para nosotros. Pero escuchen bien esto, querida iglesia. Dios no revela todo eso simplemente para que lo conozcamos. No lo revela solo para ver sus planes, sino que lo revela para que vivamos en medio de esa revelación con todos sus beneficios y lo manifestemos a otros. Dios no te revela algo para ti exclusivamente, aunque pudiera haber ocasiones en que sí. Pero normalmente lo revela para que sea de beneficio para ti, pero también para la iglesia, para el vecindario, para todo aquel que está sin Cristo. Dios corre ese velo a un lado para que lo podamos ver, entender y poner en práctica, ayudando también a otros. Y vamos a leer un pasaje que encontramos en 1 Corintios, capítulo 2,
del 6 al 16. 2, 6 al 16. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que ese Espíritu del cual habla Pablo, Señor, esté entre nosotros, ahora con nosotros, produciendo el querer entender, produciendo en nosotros el querer atrapar todo lo que viene del cielo para nuestra vida. Y reprendemos toda autoridad extraña a este lugar que quiera entorpecer el orden del culto, que quiera apagar el fuego del Espíritu y que quiera entorpecer el conocimiento que viene del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que se nos presenta hoy continúa tratando el problema de la falta de unión en la iglesia de Corinto. En realidad el problema que había allí era el sometimiento de la voluntad, la entrega total, una lealtad completa sometida a las filosofías humanas y a aquellos dirigentes que trataban de dividir la iglesia. Era un problema muy grave lo que ocurría allí. Las filosofías, esa sabiduría humana estaba apartando, estaba dividiendo a los verdaderos creyentes de la sabiduría de Dios, así como de la unidad entre ellos. Y como consecuencia de todo eso venía sobre ellos esa falta de crecimiento espiritual, esas continuas divisiones. No entendían lo espiritual porque su mente estaba atrapada completamente en la sabiduría humana. No percibían lo que Dios quería decirles, no lo entendían. Y oh, querido hermano y querida hermana, hermano, quiero decirte que mientras la iglesia permanezca en esta tierra contaminada por el pecado, tendremos que luchar con el deseo de vivir un cristianismo propio. Lucharemos con el deseo de mantener nuestras propias liturgias. Lucharemos con el deseo de mantener mi propio cristianismo a mi altura, a mi forma de ser. Lucharemos diariamente, pero también lucharemos con personas supuestamente creyentes que tratarán de destruir la casa del Señor. Eso es una lucha que comenzó en el primer siglo y que continúa hasta hoy y que se va acrecentando, hermanos, a consecuencia de las falsas doctrinas, a consecuencia de la falta de entendimiento de la iglesia del Señor.
a falta de querer comprometerse con lo que el Señor nos dice, entra todo tipo de ideas. Nos atrapan todo tipo de ideas seductoras que nos hacen la vida fácil, que nos hablan exclusivamente del poder de Dios para la economía, para el bienestar. Sí, Dios prospera, pero también quiere prosperar tu alma, tu vida, cambiarla, transformarla, renovarla. Por eso no puedes basar tu vida en el mejor trabajo exclusivamente, en la mejor forma de ser, no sé cuánto. Tiene que ser basado en los planes de Dios. Pero para poder entender y conocer los planes de Dios tenemos que abrir nuestro espíritu a lo que el Espíritu quiere decirnos para poder asimilarlo y ponerlo en práctica. Había, hermanos, problemas en la iglesia de Corinto. Y Pablo supo claramente lo que estaba diciendo, porque él mismo lo experimentó de esas personas que trataban continuamente de dividir la iglesia del Señor. Él, allí en Hechos 20, del 29 al 30, él habla de los pastores que estaban allí en Éfeso, concretamente en Mileto, lo siguiente. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así, tras sí, a los discípulos. Ya la iglesia estaba advertida de todo eso. Pero a pesar de esto, Dios siempre tiene un remanente fiel. Discípulos fieles al Señor y a su palabra. Discípulos que verdaderamente lo aman y aman a la iglesia local, pero que también aman a la iglesia universal y que lo único que desean es ver que la obra de Dios avanza y está plasmada en la vida de los que Él llama a salvación a través de la obra del Señor. Esa es la forma de cómo Dios trabaja. Con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, pero con la iglesia que quiere trabajar con Él. Con la iglesia que ha entendido los principios espirituales. Y aquí no te hablo de recién nacido en la fe o más antiguo en la fe. Es cuestión de abrir nuestro ser por completo y decir, aquí estoy, Señor. Recíclame. Actualízame, Señor. Pon en mí el 2.5, el 2.7, renuévame cada día. Quiero estar en la cumbre del saber del cielo. Yo quisiera abordar esta predicación haciéndonos algunas preguntas importantes. ¿A quiénes revela Dios su sabiduría? ¿Por medio de quién Dios revela su sabiduría? ¿Y por qué solo ellos pueden entender la sabiduría de Dios? Unas preguntas que son fundamentales para nuestro futuro como iglesia. Unas preguntas que son fundamentales para tu vida como hijo y como hija de Dios. Preguntas fundamentales con respuestas gloriosas de parte del cielo. Y acompáñame a la primera pregunta. ¿A quién revela Dios su sabiduría? El verso 6 de 1 Corintios 2 nos lo dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, la sabiduría de Dios se derrama sobre aquellos que ya tienen cierta madurez, no de tiempo exclusivamente, sino de apertura a lo que Dios quiere hacer. De aquel y de aquella que pone su vida en las manos de Dios, no para vivir una vida de dominguero ni de dominguera, sino para estar inmerso en los planes de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, con todo el poder de Dios y con los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, los que han alcanzado madurez son aquellos que, a través de la iluminación del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, han adquirido pues la capacidad de identificar, de comprender que hay algo más allá de lo que mis ojos ven. Hay vida espiritual. Y aquellos que han alcanzado madurez son los que han alcanzado y han comprendido
a ver las cosas espirituales que Dios demanda y pide en su palabra, que son reveladas por su Espíritu Santo y no por la sabiduría humana. Esos son los que dice que han alcanzado madurez. Un bebé no puede alcanzar madurez en ningún momento, sino a través del proceso del tiempo y de un buen aprendizaje en base a su edad. No podemos pedir a un bebé que cante una canción de Pavarotti cuando tiene 4 añitos, ni 3 añitos, ni 2 añitos. Cantará Salvo soy, los hechos de David, todas estas cositas. Pero no podrá nunca cantar la canción de Pavarotti. No podrá discernir en ningún momento todo aquello que Dios quiere para su vida. Un recién nacido en la fe poco a poco lo va adquiriendo, pero lo importante es que ese recién nacido en la fe quiera aprender, quiera asimilar, quiera entregarse al Señor. Lo importante es que el que lleva 30, 40 años en la fe quiera seguir aprendiendo, quiera seguir avanzando, quiera seguir madurando. Esa es la iglesia del Señor en movimiento, en revolución continua, que no le basta lo que aprendió ayer, quiere algo más hoy, quiere andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu hay que vivir por el Espíritu, y para vivir el Espíritu hay que recibir lo que viene de lo espiritual, lo que viene del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, según nos dice el verso 6, reciben madurez espiritual, la revelación de Dios, aquellos que entienden, que están entendiendo los principios bíblicos y que aplican las enseñanzas de la Biblia a su vida. Las aplican, no las toman como simples datos importantes. La vida de David, la vida del profeta no sé qué, la vida del otro. Bueno, eso está muy bien. Pero, ¿qué nos dice David en sus escritos? ¿Qué nos dicen los profetas en sus escritos y que sirve para mi vida? Eso es lo importante, eso implica madurez, que estás hambriento por saber qué te está diciendo Dios a través del profeta, a través del salmista, a través del apóstol, a través de quien sea. Tu hambre, tus ansias de llegar a una altura mayor en lo espiritual. Entonces, los que son capaces de discernir el carácter de Dios, los que son capaces de entender su voluntad, los que andan y los que viven según los principios revelados en la palabra de Dios y no según los nuevos profetas extraños que hay por ahí que dicen cosas que van incluso contra la misma palabra. Los que son inmaduros caen en las trampas de las falsas profecías porque no tienen una buena base. Y no solamente la base es conocer los libros de la Biblia, saber si son históricos, si son sapienciales, si son de escatología. No, lo importante es saber qué dice para mi vida, qué dice para esta tierra, qué dice para mi iglesia. Eso es símbolo de madurez en la vida. Es por eso que tenemos que entender muchas veces, hermanos, que hay hermanos y hermanas que no han recibido esa iluminación más avanzada. Porque no la han entendido, porque siguen enfrascados en su mente, siguen enfrascados, atascados en su antigua manera de vivir. No hay progreso, no porque no se les enseñe, sino que muchas veces no quieren. Son salvos y contentos con eso. Pero Dios no te ha llamado solamente a ser salvo, te ha llamado a ser instrumento en sus manos de transformación de los barrios, de transformación de tu familia. Te ha llamado a ser un instrumento bien afilado para cumplir el propósito de Dios. Y todos los que están entendiendo eso están alcanzando madurez. Están alcanzando madurez. Pero no se quedan contentos con eso. Quieren más. Quieren más. Hay hermanos que no pueden y tenemos que ayudarles, tenemos que bendecirles, tenemos muchas veces que corregirles, tenemos que amarles, tenemos que ir a visitarles, tenemos que ir a donde están allí metidos otra vez en la droga, otra vez en los chismes, otra vez en los bares. Tenemos que ir allí a buscarle, sacarle de ese error porque tuvo un mal cimiento en su vida. Fue como esa persona que recibe la salvación, recibe el conocimiento de que hay un Dios que le ama, le gustó la idea, pero solamente quedó ahí. Eso es imposible que alcancen
madurez y que no sean iluminados por el Espíritu Santo, porque no permiten que entre esa sabiduría. Que no entre. Pero no desesperen esas personas que están sin avanzar, no desesperen los hermanitos nuevos en la fe, no desesperen porque tienen que seguir buscando a Dios. Tienen que rodearse de hermanos y hermanas fieles al Señor que los puedan ayudar y ministrar. Tienen que buscar personas, hombres o mujeres que los ministren con la sabiduría del cielo, no con sabiduría humana que no hace nada absolutamente. Tienen que aprender no solamente a ser creyentes, sino ahora discípulos. Tienen que pensar en dejar de recibir para ahora empezar ustedes a darse a otros para que otros puedan ser discípulos también y discipulen a otros. Entonces, hermanos, esta es la situación en la iglesia del Señor. Pero no aquí solo, en todas partes. Gente madura, gente inmadura, gente que es inmadura porque le cuesta, gente que es inmadura porque no quiere, gente que avanza, gente que prospera y gente que se queda atascada. De todo eso hay en la iglesia del Señor en todo nuestro planeta Tierra. Pero si tenemos nosotros esos problemas como iglesia, imagínense ustedes a nuestros vecinos. Imagínense ustedes a nuestros conciudadanos, personas que no tienen al Espíritu de Dios. Ellos son guiados por los principios de este mundo, que solo les llena el cerebro de datos. ¿De qué sabiduría nos está hablando el texto? Lo vemos en el verso 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, fíjense ustedes, para nuestra gloria. Para la gloria de la iglesia predestinó toda esa sabiduría. Y Pablo está hablando aquí de una sabiduría que es mayor, mucho mejor. Esa sabiduría tiene la capacidad de enseñar cosas muy importantes a las personas que son maduras espiritualmente. Es decir, es capaz de enseñar a los que ya están en Cristo, es capaz de enseñar a los que ya han dejado de tomar la lechita espiritual y ahora que están profundizando, ya no están recibiendo, ya están dándose, ahora están siguiéndole, ahora están honrando a Dios porque han adquirido madurez. Han adquirido lo que Dios, a través del Espíritu Santo, anhela. Que seamos productivos para la gloria de Dios. Que produzcamos fruto en abundancia. Que dejemos de ser esas personas constantemente que anhelan la llamadita, que constantemente anhelan la visita, que constantemente anhelan esto, lo otro, sino que ahora comienzan a visitar ellos, a aconsejar ellos, a ministrar ellos. Eso es símbolo de crecimiento, de madurez espiritual. Y esa sabiduría de Dios, de la cual Pablo nos está hablando, dice que es secreta, que está oculta, en el sentido de que no puede obtenerse a través de la simple observación del mundo. Y en el mundo sí que podemos ver las evidencias de que hay un Dios, de que hay un creador. Hay evidencias muy claras, hasta los científicos están comenzando a repensar lo que dijeron hace mucho tiempo. Pero quiero decirte que esa evidencia no puede ayudar a las personas que no quieran buscar a Dios con honestidad y con sinceridad. El saber que hay un Dios no te hace salvo. El recibir a ese Dios te hace salvo, es la diferencia. Y esa sabiduría que está oculta se revela a aquellos que entran en la familia de Dios. Se entra poco a poco. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios está por encima de lo que la humanidad pueda percibir. Está por encima de lo que la humanidad pueda darse cuenta.
¿Por qué? Porque no somos perfectos nadie en absoluto. Por lo tanto, Dios desea revelarnos su sabiduría. Si no, seríamos conscientes de ella. ¿Cuál es el núcleo central del misterio de Dios? ¿Cuál es el núcleo central de la sabiduría de Dios? Es el Evangelio mismo. Es ese misterio que estaba velado, que estaba oculto. Incluso los profetas lo profetizaban, pero no llegaron a entender todo. Y eso ha sido revelado a aquellos que reciben al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Eso ha sido entregado a la iglesia. El plan que Dios puso en marcha, incluso en el principio de los tiempos. Hoy en día, y quiero que lo tengas en cuenta, hoy en día los creyentes, los discípulos de Jesús son los únicos que pueden aceptar que el Evangelio es sabiduría de Dios. Porque para todos los demás es una piedra de tropiezo. Como vimos en el sermón pasado allí en 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Como dice el verso 8, hermanos, esta sabiduría no la conocieron los gobernantes de este siglo. No la pudieron recibir porque su mente estaba velada a consecuencia de tanto saber, de tanto conocimiento. Se envanecieron, siguen envaneciéndose y Dios no puede forzar a nadie. De hecho, no quiere. Dios se muestra como un caballero siempre y toca esa puerta. Y si tú la abres, Él entra y mora en ti. Entonces, hermanos, 1 Corintios 2:8 nos dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No fueron sabios en ningún momento. Y vemos que la crucifixión fue la prueba que los gobernantes de esa época mostraban de que no tenían la sabiduría de Dios, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran asesinado al Señor Jesús. Ni para los líderes judíos, para aquellos que pensaron que era una piedra de tropiezo, ni para el liderazgo de los gentiles, para los cuales era toda una locura, una tontería. No pudieron ni judíos, ni gentiles, ni los sabios de este mundo pudieron entender la sabiduría de Dios. En su ignorancia voluntaria asesinaron al Hijo de Dios. Una muestra de la ignorancia de la voluntad de Dios. Y un ejemplo, fíjense ustedes, porque el apóstol mismo Pablo se pone en evidencia diciendo que esto es verdad con su propio ejemplo. Allí él era un líder religioso, perseguidor de la iglesia, y antes de su conversión él demuestra esa ignorancia, pero después de su conversión demuestra en 1 Timoteo capítulo 1, versos 2 y 13 lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció. 1 Timoteo 1, 2 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Un sabio judío como Pablo reconoce su pequeñez en la sabiduría de Dios. Un hombre que conocía totalmente la Tanaj, la Biblia hebrea, conocía la ley, la Torá completamente, conocía a todos sus intérpretes, conocía toda rama de judaísmo, conocía en celo profundo el fariseísmo, reconocía
su pequeñez en cuanto a la sabiduría de Dios. Y dice que lo hizo por ignorancia. Por ignorancia, pero fue restaurado, fue cambiado y fue llevado, hermanos, a ser el gran predicador a los gentiles. Es por eso que llegó el Evangelio a Europa, a toda la Asia Menor, que llegó el Evangelio a muchos lugares del mundo, porque ese hombre, siendo tan sabio, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero la misericordia de Dios los transforma y ahora se convierte en un erudito bíblico, en un erudito conocedor de la gracia de Dios y no puede dejar de enseñarlo, de ministrarlo a otros. Busquen la sabiduría del cielo. Busquen la sabiduría de Dios porque eso va a dar muestra de su madurez cada día. Yo me puedo imaginar a Pablo intentando con todo su corazón hablar a aquellos que eran religiosos de su mismo linaje, de su mismo cuerpo religioso, trabajando para que salieran de todo ese lío, enredadera de cabeza de que si hoy como esto, mañana no como lo otro, que si hoy me he visto así, mañana me he visto así, que si hoy tengo esto, mañana tengo lo otro, no puedo ir aquí porque aquel tiene la lepra, no puedo ir allá porque los 613 preceptos de la ley judía se las sabía de memoria. Y era un sin saber estar, no sabía nada, solamente sabía la sabiduría humana. Bueno, hemos visto que Dios revela su sabiduría a los que han alcanzado madurez, pero Dios también revela su sabiduría a los que le aman. Dice el verso 1 Corintios 2, de 9 al 13, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no lo ocultamos, lo hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué cosas reveló Dios? El versículo 9, ese versículo que habla de esas cosas ocultas, de todo esto, las que Dios ha preparado para los que le aman, a veces se ha malinterpretado de una forma un poco extraña, porque la gente piensa que eso se está hablando del futuro, de lo que nos espera en el cielo. Pueden tener algo de razón, pero creo que Pablo no está refiriéndose aquí en este momento a las maravillas del cielo, sino que está refiriéndose a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes aquí y ahora. Para que conozcamos ese saber de Dios que va a producir en nosotros un cambio tan profundo que ya no seremos iguales, que estaremos ardiendo en pasión por el Señor Jesús y que no podemos contener toda esa información, toda esa sabiduría para nosotros, sino que tenemos que dársela al pueblo, ministrarla al pueblo, ayudar con amor al pueblo. Lo que dice es que los ojos, los oídos, los corazones de los hombres no pueden conocer, no pueden comprender su sabiduría porque está preparada para ¿quiénes? Para los que le aman. Dos cosas. Hemos visto que Dios nos llama a dejar de ser niños espirituales, a que andemos progresivamente en la fe, porque eso nos va a dar sabiduría. Pero dice que esa sabiduría también viene a los que le aman. Y hay algo que tiene el amor. Y es que es demostrable. ¿Están conmigo? El amor se suelta y es una expresión bonita, poética. Es una expresión que tiene
un alcance novelístico incluso. Ahí está Corintellado y las otras, el amor, el desamor, más el amor con el amor, y con el amor de otro, y el otro del otro. Ese tipo de amor. Pero hay un amor mucho más profundo que viene de Dios. Y ese amor profundo de Dios viene a darte sabiduría. Y ese amor profundo que viene de Dios para darte sabiduría es para que la expreses con tu vida. Y ese amor es expresable. Ayer cuando fuimos a ver a la inauguración del templo nuevo, el pastor dijo algo interesantísimo que me gustó. Y es el hecho de que lo mencionó unas 500 veces. De que seamos iglesia. Y yo creo perfectamente que el amor se demuestra siendo iglesia. ¿Están conmigo? El amor se demuestra siendo iglesia. Y la iglesia del primer siglo demostró porque fueron capaces de darse de sí con sus bienes, con su casa, se reunían en el templo, se reunían en las casas, eran partícipes de la alegría de uno. Cuando estaban tristes eran partícipes de su tristeza. Eran iglesias, sentían igual, eran de un mismo parecer, un mismo sentir. Yo creo que la iglesia del siglo XXI necesita volver a ese principio para poder demostrar ese amor que decimos tener por el Señor. Ser iglesia. Ser iglesia. Entonces, Jesús dijo allí en Mateo 11:25 lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. ¿A quiénes revela Dios sus asuntos? ¿Qué cosas nos revela Dios? Bueno, este pasaje nos anima a nosotros, hermanos, a acercarnos a Dios con sencillez. Anima al Hijo de Dios, a la hija de Dios, a acercarse con un corazón sencillo, humilde como los niños. Sin doble intención, en lugar de depender de nuestra propia sabiduría o entendimiento. Bueno, vamos a avanzar. En primer lugar, hemos visto que Dios revela su sabiduría. ¿A quiénes? A los que alcanzan madurez y a los que aman a Dios. Pero además Dios revela su sabiduría a los que le aman. Pero esa sabiduría de Dios nos es revelada por alguien. Aquí no se trata de un gurú, no se trata de un super pastor, de un super apóstol, no se trata de alguien super especial, humanamente hablando. ¿Quién nos revela las cosas del cielo? Dios nos las revela por el Espíritu. ¿Están conmigo? Dios nos las revela por el Espíritu. 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo tiene acceso no solamente a los pensamientos de Dios, sino que indaga en ellos. Indaga en los pensamientos de Dios y lo más importante, los entiende todos. El Espíritu Santo entiende todos los pensamientos de Dios, los entiende a fondo. Esto nos dice que el Espíritu Santo es capaz de comprender la mente de Dios y así revelar sus verdades a aquellos que están abiertos a ser guiados por el Espíritu Santo. A los que no, no. Y aquí está un paso que tenemos que dar. ¿Anhelamos recibir la sabiduría del cielo o no? Porque Dios se la revela a aquellos que están sedientos, hambrientos,
a los que quieren recibir todos sus principios, a aquellos que quieren moverse a un plano superior espiritual, no como una superestrella, sino como el más humilde, porque Dios se acerca a esos humildes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vuelvo a repetir, la iglesia cristiana de Canarias está avanzando, está creciendo, pero yo quiero y deseo, y el Señor quiere y desea junto a la pastora y el liderazgo, que crezcamos en el saber de Dios. Que crezcamos en la forma de amar de Dios, que crezcamos en la forma de pensar de Dios, para que haya fruto agradable que bendiga a nuestro Señor. No podemos pensar que cada domingo es un domingo y venga, nos vemos, nos tomamos el café después, adiós, muy buena, hasta la semana que viene. No, hay que planear, los líderes, los colaboradores de los grupos de igual tienen que pensar estrategias para qué hacer con el grupo esta semana. No es solamente reunirse en la casa una semana tras otra semana tras otra semana. Hay que hacerlo, pero también hay que buscar estrategias de evangelística, hay que buscar estrategias de unirse, de visitar a los enfermos, hay que buscar estrategias de ser iglesia. Eso da muestra también de ser iglesia, una iglesia madura. Pero tienes que recordar que el agente de transmisión, de comunicación entre Dios y los hombres es el Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu Santo revela su palabra, sus verdades a los discípulos del Señor, a los creyentes. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, como nos dice 2 de Pedro 1:21, perdón. 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro está asegurándonos que las profecías no son el resultado de las ideas de hombres barbudos que vivían en los desiertos, no son el resultado de las ideas o pensamientos de los profetas, sino que provienen de Dios. Y esos pensamientos, esas ideas, esos planes son el corazón de Dios derramándose sobre la humanidad. Y el profeta tenía la obligación de exponerlo, de lanzarlo al pueblo, para que el pueblo fuera edificado, para que el pueblo fuera ese pueblo de Dios. Entonces, tenemos que pensar en todo esto. ¿De qué nos vale ser sabios en nuestro entendimiento? ¿De qué nos vale ser hombres y mujeres conocedores de 15 idiomas, si no somos capaces de discernir la voluntad de Dios y caemos en error tras error tras error, y todo el mundo tiene que estar detrás de nosotros para levantarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Es hora de que la iglesia de Dios se levante en poder, en victoria, y tome el lugar que le corresponde, que es la de ser cabeza y no cola, que es la de ser triunfante y no ser derrotado. Tenemos que aprender de la sabiduría de Dios. Y la tercera pregunta, la última que debemos hacernos es, ¿por qué solo ellos son los únicos que pueden entender la sabiduría de Dios? Bueno, porque solo los espirituales, los redimidos, reciben lo espiritual y son capaces de hablar lo espiritual. Son capaces de hablar lo espiritual. 1 Corintios 2 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de nuevo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí se nos está hablando de lo vital, de lo extremadamente importante de la persona del Espíritu Santo para que podamos entender las cosas de Dios. No nos puede bastar ni podemos ver suficiente el hecho de comprar novelas espirituales en las tiendas evangélicas, en las librerías evangélicas. Es algo bueno, hay testimonio, pero el Espíritu Santo es el que quiere revelarte el corazón de Dios. Solamente el Espíritu Santo es quien quiere revelarte el corazón de Dios. Esto implica que
interpretación, hermanos, la explicación de toda profecía, de todas revelaciones o enseñanzas espirituales tienen que estar acordes, relacionadas con el Espíritu Santo, no con el espíritu del hombre exclusivamente. El Espíritu del hombre relacionado con el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, en base a cada edad de nacimiento en la fe. Al que es nuevo, darle lechita espiritual. Al que no lo es tanto, darle un poquito más de unas cremitas. Al otro un potajito, al otro ya las papitas fritas y huevos. Y al otro, avanzando. Acomodando lo que viene del cielo a tu vida. Acomodándolo para que los principios de Dios no queden en nada. Para que no simplemente digas en tu vida, he recibido 14.722 sermones y sigo siendo la misma persona. Si tú quieres crecer en Cristo, adopta la sabiduría de Dios. Hazla para ti, para tu propia vida. Entonces, en una ocasión le preguntaron a Jesús, Señor, pero ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? ¿Por qué? Y Jesús le contestó allí en Mateo 13:11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ni mucho menos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Dios revela su palabra escrita a quien quiere. Él es, di conmigo, soberano. Esto es una decisión soberana de Él y no del hombre. Pero nuestra labor es predicarla, ministrarla. Es por ello que tenemos que entender que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué cuando vas a evangelizar parece que le estás diciendo una misa en turco? ¿Por qué cuando les predicas parece que estás hablándole un lenguaje extraño? Porque no entienden las cosas espirituales, porque no está el Espíritu de Dios en él. Es un paso que tienen que dar de fe esas personas. Recibir a Jesús, y una vez que recibes a Jesús, entra el Espíritu Santo y comienza la luz. Comienza el entendimiento, comienza la iluminación y comienzas a pasar de ser aquel sinvergüenza, malandro, ¿está bien? Aquel hecho polvo, aquel estrafalario, aquella persona extraña, fuera de la voluntad de Dios, a ser una persona que tiene el corazón de Dios. Entonces, hermano, les pido misericordia para los inconversos en la calle. Entiendan, ustedes entiendan que no lo entienden. ¿Están conmigo? Entiendan que no lo entienden. Yo no lo entendía. La pastora me predicó, me enseñó, me ministró. Yo decía, bueno, no pierdo nada yendo para allá arriba. Y cuando aquel hombre empezó a predicar, yo no sé, hermano. Era norteamericano, hablaba chapurreado, como dice ella. Pero yo le decía a ella, ¿de qué me conoce este hombre a mí? ¿Por qué habla de mí? Y me mostró al Salvador, me mostró al Señor. Y me dijo que si quería recibirle. Y yo dije, sí. Y a partir de ahí fue un antes y un después. Eso ocurre con toda la humanidad, con tu padre, con tu madre que no es creyente, con tus hijos, con tus nietos, con todo aquel que no conoce a Jesús, le ocurre lo mismo, no entiende y necesita que la iglesia siga predicando hasta que el Señor lo toque, le convenza. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Esto le pasó a los escribas, esto no fue algo de judíos pescadores solamente, de judíos lagarteranos o cuidadores de fincas o gente que trabajaba en las cantinas, no, ese problema no lo tenían solo esos judíos. Yo hasta lástima me da de aquellos judíos, porque aprendían lo que les enseñaban y eran fieles con los que les enseñaban. A guardar el Shabbat, a guardar las fiestas religiosas de Israel, a circuncidar al pequeño, a hacer
los rituales judíos. Lo aprendieron. Y todo Israel sabía lo mismo. Todo Israel sabía lo mismo. Pero ¿saben una cosa? Los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús, como te he dicho antes, eran gente súper instruida en el Antiguo Testamento, pero no llegaron a captar el mensaje central. Fallaron en reconocer a Jesús como el Mesías cuando Él llegó y cuando vivió entre ellos. Allí en Juan 5, 37 al 39 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús, de mí, dijo el Señor Jesús. Eso se lo estaba enseñando a los maestros de la ley. Ellos no percibieron, no se dieron cuenta, no fueron capaces de entender las cosas que son del Espíritu. Y fíjate, hermano, creían lo que Jesús decía era una locura. Es más, era una blasfemia para ellos. Ellos realmente estaban lejos de la voluntad de Dios. Ellos realmente decían que conocían a Dios, pero no lo habían recibido, no habían aceptado lo espiritual de la palabra, no habían aceptado la gracia de Dios, no habían aceptado que Dios tenía un plan para ellos, no lo habían aceptado. Ellos se envanecieron con su conocimiento de que eran un pueblo especial, un pueblo muy especial, distinto a todos, que recibieron la ley en el monte Nebo de parte de Moisés. Esa ley es la palabra de Dios, y se agarraron exclusivamente a eso. Lo mantuvieron durante generaciones y generaciones, y mientras estaban en la voluntad de Dios, todo estaba bien. Pero cuando comenzaron a dispersar sus pensamientos y llegaron otras naciones a contaminar con su saber, con su sabiduría a ese pueblo, el pueblo se contaminó de basura y fue exiliado. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo no nos abre el entendimiento, no entenderemos jamás. Por muchos estudios que tengas, por muchos títulos que tengas colgados en tu casa, esa sabiduría estará velada para tu vida. ¿Por lo que tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Dilo conmigo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Él tiene que salvarte. Él tiene que cambiarte. El Espíritu Santo tiene que vivir en ti, porque sólo así podrás entender su palabra, su voluntad y sus pensamientos. Y yo sé que el 90% de los que estamos aquí, un día levantamos la mano, dijimos: Señor, ven a mi vida, te recibo como Señor y Salvador. Pero yo creo que deberíamos hacer una retrospección en nuestra vida y pensar cómo estamos hoy desde ese entonces. ¿Se ha convertido mi fe en una religión o sigue siendo esa parte explosiva en mí que no me deja tranquilo hasta que no hago lo que Dios quiere? Tenemos que entrar en examen interior para ver cómo estamos. Quizás tú has sido aconsejado por pastores externos a esta casa. Quizás tú estás buscando consejo en hombres y mujeres por ahí. Y quizás has visto que no has avanzado. La razón es porque quien te va a dar la solución a esos problemas es el Espíritu Santo. Y a Él tenemos que buscar. En Él tenemos que andar. En Él tenemos que vivir. Entonces, hermano, eso se consigue ahora con un arrepentimiento genuino de nuestra forma de vivir, de replantear las cosas, de querer de nuevo volver a estar en el centro de la voluntad de Dios, de querer ser
ese instrumento capaz, por la capacidad que nos da Él, de causar efecto en donde quiera que estemos. Tenemos que pedirle perdón al Señor porque a veces esa llamita se ha apagado en nuestra vida. Quizás esa llamita de amor se ha apagado y vemos a nuestros pueblos como, bueno, ahí tienen lo que ellos han buscado. ¿Qué quieres que haga yo? No, porque Jesús se paseaba por los pueblos, e incluso por Samaria, la pecadora Samaria, se paseaba con amor, con compasión, con entrega, para cambiar a aquel que quisiera dejarse cambiar. Entonces, hermanos, hoy hemos visto que la sabiduría de Dios ha sido revelada a los que han alcanzado madurez y a los que aman al Señor. Esa sabiduría que nos habla Pablo nos es revelada por el Espíritu Santo, que Dios nos la revela por el Espíritu, que son palabras espirituales que deben explicarse con el Espíritu. Y por último nos hemos dado cuenta de que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Por lo tanto, queridos evangelistas, hay que orar antes de salir a evangelizar para que Dios prepare los corazones de aquellos que van a recibir la palabra. Hay que preparar el corazón, hay que preparar el terreno, hay que regarlo con la presencia de Dios, hay que orar con fe para que Dios te mande a ese hombre, a esa mujer que va a recibir la palabra y va a producir fruto esa palabra en la vida. Oremos para que Dios haga esto, para que de nuevo esa palabra penetre profundamente en nosotros y sigamos siendo transformados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo anhelan? Yo anhelo seguir siendo transformado por el Espíritu Santo. Yo te aseguro que hay cosas en mi vida que han cambiado, que a lo que le daba yo valor ha perdido valor. Le puedo decir a mi esposa, yo tenía en mi casa una biblioteca de libros cristianos, del saber, comentarios profundísimos que no me dicen nada ya. Sigo comprando libros, pero también te lo puedo decir, ahí están. No me llama la atención, de verdad. Y cuando ella por la mañana se levanta y coincidimos los dos juntos para leer y leemos, lo único que sale de mis ojos son lágrimas. Porque el Espíritu Santo toca. En cambio, a mí un libro no me toca nada, me toca el bolsillo. Pero no me toca nada. En cambio, la palabra, el Espíritu Santo sí sigue tocando, transformando. En esos momentos la pastora y yo pues comenzamos a hacer planes inmediatamente de lo que sería bueno hacer, quitar, poner, mejorar esto, lo otro. En ese momento en que dejamos que el Espíritu Santo nos hable, ocurren cosas. Les animo a que sean partícipes ustedes también de permitir que el Espíritu Santo les hable, los ministre. ¿De acuerdo? Nos ponemos en pie, por favor. Los músicos suban, por favor. La pastora.